Buenas tardes, día político por TS, aquí con mis amigos. Kenny Madrid, ¿cómo está? Un gusto, Ramón. Gracias por la Las invitación. pláticas de joven, ¿verdad? Estamos de aquí niños, con pláticas de escuelas y antaño, de de colegio. antaño, de antaño. De antaño. ¿Cómo está, Luis? Reviviéndonos. Recordar es vivir, dice. Pero qué sano era antes, ¿verdad? Todo. Sí. Muy sano. Inocente todo, ¿no? Inocente, sí. Sí. Hoy, los políticos en Honduras no son inocentes. No, para nada. Para nada. Y el tema que traemos hoy específicamente este informe de la misión de observadores electorales de la Unión Europea. ¿Por qué dice que está tan sensible y quedó tan endeble la institucionalidad electoral en el país? Y queremos, por favor, comenzar a hablar de este tema. Kenneth. Sí, bueno, muy interesante, Ramón, que tal como usted lo menciona, haber escuchado las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea, pues sin lugar a dudas que no develan un panorama que nosotros no sepamos, ¿no? Que ya lo habíamos avisorado, pero ese panorama que ellos manifiestan, pues lo dejan muy bien plasmado en cada una de sus recomendaciones. Creo que el hecho de que nosotros aspiremos a una reforma electoral integral, como llaman ellos, pues obviamente que lo respaldamos en efecto. Hay que hacer reformas y sobre todo el tema fundamental, Ramón, la despartidización de los órganos electorales que han manifestado. Han hecho mucho énfasis en eso, que eso es lo que nos trajo en parte la crisis que se tuvo porque los partidos políticos estaban inmersos en los órganos electorales y dirigiendo un mismo proceso, siendo juez y parte, y creo que esa debe ser la gran discusión también que ahora debe darse a efecto de cara a ver cuáles van a ser las reformas electorales sustanciales que debemos de tener en el país. Y como otras cosas, bueno, usted las tiene ahí en pantalla, Ramón, donde realmente hablan de estos temas. Se ha referido a la segunda vuelta muy escuetamente, han dicho que también es un tema que debemos de discutir los hondureños. No todos los países están diseñados para tener una segunda vuelta, de acuerdo a su idiosincrasia democrática, y tenemos que discutirlo y que nos adaptemos a lo que mejor nos convenga. Creo que hayan sido muy respetuosos y no han querido imponer una receta como tal. ¿Siempre fue vulnerable la institución electoral en Honduras para usted, Luis León? Sí, claro. De hecho, cuando teníamos el Tribunal de Elecciones y se le dio paso al Tribunal Superior Electoral y después se le dio al Consejo Nacional Electoral su vida, se entendía que la idea era ir fortaleciendo una institucionalidad débil. Pero debo decir, Ramón, que yo siento, lo voy a plantear de esta manera, es un déjà vu lo que estoy leyendo en esas recomendaciones. Básicamente son las mismas recomendaciones de 2021, y básicamente son las mismas recomendaciones de 2017. Es decir, ha sido claro que las misiones de observación tanto de la Unión Europea como de la OEA han venido a sugerirnos en qué trabajar para tener institucionalidad y el trabajo no se hace. O sea, lo que está señalando la MOE es algo que ya conocemos, que como dice Kenneth, hemos venido sugiriendo despartidizar la institucionalidad, crear leyes sólidas y no a última hora, generar las condiciones de gobernanza necesarias, la transparencia y rendición de cuentas, la capacidad institucional de ejecutar los procesos electorales. Si nosotros hacemos un debriefing de lo que pasó en noviembre, diciembre, es un hecho que la institucionalidad no funcionó. Sacó el proceso electoral, pero no funcionó. El funcionamiento del sistema electoral se da, es visible cuando se creen los resultados. Y tiene que salir la MOE a decir no hay fraude, porque no se creen que la institucionalidad nos dio resultados creíbles. Y esa falta de credibilidad se traduce en los parámetros que debemos ir trabajando en construcción. Digamos, usted puede tener todos los elementos, pero si no hay credibilidad de nada sirve. Y usted tiene que construir una institucionalidad que dé la confianza, que sea creíble, que tenga los mecanismos sólidos internos, que tenga un marco normativo funcional. Y eso está plasmado en estas recomendaciones. Yo creo que lo que deberíamos preguntarnos es qué va a hacer los tomadores de decisiones con estas recomendaciones. Engavetarlas de nuevo como en 2021 o en 2017 e irnos otra vez a un proceso electoral que es una guerra, o realmente ponerse a trabajar en ellos. Ahí es donde quiero ver esa comisión del Congreso Nacional revisando esto y tomándolo en cuenta en esas disque reformas que dicen que van a hacer, pero que ahora le están dando largas hasta octubre. Ahora, yo les consulto, bueno, si las recomendaciones han sido las mismas en los últimos 3 procesos electorales,
¿Cómo romper con esa necedad que existe en la mente del político? De aquel que va al Congreso o de aquellos que son dueños de los partidos, que de una u otra manera no quieren ver hecho realidad esto que se plantea en estos informes. Sí, bueno, mire Ramón, yo creo que acá hoy tal vez sea el momento oportuno en que se den cuenta de algo, que el no fortalecer la institucionalidad electoral y el no abrir los espacios para los diversos temas que se están solicitando, que usted los tiene en pantalla, es atentar contra ellos mismos, porque en este proceso electoral que fue tan cerrado, se dieron cuenta que, y todo lo que sucedió también, ¿no? La presión que hubo del órgano electoral por parte de organismos externos, entonces se dieron cuenta de que el no fortalecer los procesos electorales puede operar contra ellos mismos. Este proceso electoral de 2025 fue atípico porque esas situaciones no se tuvieron en el pasado y no operaron en contra de ellos. Ahora se dieron cuenta muchos de los políticos que el no fortalecer el proceso electoral puede operar en contra de ellos. Y si no aprenden la lección, y si siguen moldeando la ley a su propio beneficio, nada más personal o partidario, lógicamente están entrando en un proceso democrático que posiblemente atente contra el acceso al poder de ellos. Ojalá que comprendan la lección, porque el ser humano, Ramón, es el único que vuelve a tropezar 2 veces con la misma piedra. Correcto. Entonces yo creo que ellos ahora deben comprender, abrir sus puertas, también escuchar. Mire, Ramón, lo que ha sido un problema en el pasado, en el cual todas las reformas electorales que se han venido dando, las recomendaciones, y no han sido adoptadas, es un ejemplo claro de que hemos venido tropezando y no fortaleciendo la institucionalidad. De tal forma que si hoy tampoco se hace, creo que van a dar muestra a los políticos que no tienen ningún interés en el proceso democrático y aún solo les sigue interesando su interés personal o político. Bueno, y se puede concluir en el informe de la misión de observadores de la Unión Europea que la alta vulnerabilidad, Luis, de las instituciones electorales, la politización de las instituciones electorales en Honduras, el antojo del que está en el poder, en el de turno, de querer penetrar y de querer desorientar y desordenar las instituciones políticas también pone en peligro los procesos democráticos en el país. Entonces, estar hablando de reformas electorales, Luis León, pero no fortalecer las instituciones, ¿qué resultado nos da? Supongamos que este Congreso aprueba el balotaje. Supongamos que este Congreso decide quitar de la ley la obligatoriedad de contratar una tercera empresa, o sea, un externo a manejar el sistema de transmisión, que hay que hacerlo porque pagamos 400 millones de empresas que fracasan, y que se decide que el CNE monte su propio sistema. Supongamos que le damos paso al voto electrónico, vaya. Supongamos que se decide construir un sistema electoral basado en la participación ciudadana, pero tiene 3 consejeros de partidos políticos, la guerra va a seguir igual. El problema que tenemos ahí es que quienes toman la decisión, quienes ejecutan toda la parte operativa y quienes cuentan votos y llenan actas son los mismos partidos políticos. Es decir, en un sistema democrático usted tiene 3 pilares: los partidos políticos, el sistema electoral y el ejercicio del poder. El sistema electoral debe ser totalmente independiente, pero hoy nuestro sistema electoral se ha convertido en un apéndice de los partidos políticos. Entonces no solo es que es juez y parte, es decir, son la institucionalidad los partidos políticos. De nada le va a servir hacer cualquier cambio minúsculo a la ley o mediano a la ley si va a tener un liberal, un nacionalista y un libre peleando por sus intereses partidarios allá adentro. El problema no fue en sí la capacidad técnica institucional, porque hay gente de mucha experiencia en procesos electorales. El problema es que usted tiene 3 activistas de partidos políticos defendiendo el interés de su partido político. ¿Cómo resolver en un efecto cascada o dominó la debilidad institucional? Primero saquemos a los partidos políticos del circuito. Que no cuenten votos, que no llenen actas. Hablaban de actas infladas y quienes contaron las actas y las llenaron. No fueron ellos mismos. Quite de la Junta Receptora de Votos a los partidos políticos y quite a los partidos políticos de la toma de decisiones y va a haber mayor fluidez. No hagan ningún cambio más que ese y le puedo asegurar que la institución funciona. Es que fíjate, Ramón, que
Yo sé la aspiración de don Luis León, pero yo veo muy difícil, Ramón, que se aparten los partidos de los órganos electorales. Va a ser bien difícil. A lo más que podemos aspirar, y se lo digo, tal vez no siendo tan optimista que yo como quisiera ver el sistema, a lo que vamos a aspirar, y yo creo que ahí va a llegar la reforma, es a integrar ciudadanos en los órganos electorales para que no estén solo los partidos políticos. Pero los partidos políticos aún les falta madurez para abandonar los órganos electorales y confiar en que terceros puedan administrar el proceso electoral. Vamos a ver un Consejo Nacional Electoral integrado con ciudadanos, una junta receptora de votos integrada por ciudadanos también, y seguramente el Tribunal de Justicia Electoral también integrado por magistrados que provengan de otros sectores. Me tengo que ir a la primera pausa. Porque esto debe de ser un trabajo integral. Porque toda la institucionalidad electoral y quienes tuvieron que salvaguardar el interés democrático del país también se vieron involucrados y manipulados políticamente. Claro. Por eso es necesario un trabajo integral. De acuerdo. Muy integral. Después de la pausa, ustedes me van a ayudar. ¿Cuál es ese trabajo integral? ¿Qué hay que hacer? Pausa. Y mire lo que dice esta misión de observadores, Luis León. Reforma integral y anticipada del marco legal electoral por parte del Congreso Nacional. Entonces, yo consultaba, ¿cómo puede comenzar a hacerse este trabajo integral? Mire, primero, yo vengo planteando desde diciembre que Honduras no necesita reformas electorales. ¿Por qué razón? La actual ley electoral que se aprobó un día antes de la convocatoria de elecciones generales 2021 es una ley improvisada, que es un parcho de la ley anterior, que era la Ley de Organizaciones Políticas y Electoral de Honduras. ¿Por qué la sentimos hasta ahora? Porque cuando se aprobó, la que se aplicó fue la anterior. Para este proceso electoral ya se aplicó la ley aprobada en 2021. Como es un parcho, hacerle reformas es poner un parcho sobre un parcho. Pregúntele a alguien en una llantera qué pasa si le pone un parcho a otro parcho, se cae. Es decir, yo vengo proponiendo que se haga una nueva ley electoral, coherente, que digamos la ley debe ser armónica con las demás leyes, que tenga los suficientes requerimientos para garantizar. Y una de las cosas que planteé es que eso debía hacerse en el primer semestre de este año. ¿Por qué razón? Políticamente, un año no dura nada. El próximo año ya vamos a empezar a escuchar que fulano de tal quiere ser candidato, que va a armar su corriente, y al siguiente año ya están en campaña. Si no se aprueban los cambios necesarios y integral en este primer semestre, y lo vienen a hacer en octubre, como dice el presidente de la comisión en el Congreso, que en octubre se va a empezar a hablar del tema, vamos a estar otra vez contra la pared. A último momento, haciendo cosas locas que no tienen funcionalidad. Pero eso tiene que conllevar también la armonía con la ley procesal electoral, por ejemplo. Mire los problemas que tuvimos, el Tribunal de Justicia Electoral emitiendo resoluciones y el Consejo Nacional Electoral desobedeciéndolas. Sí. Ahí hay un tema que hay que resolver. Por el otro lado, la justicia legal en cuanto al incumplimiento de los procesos electorales, un ministerio público que debe ser independiente y que debe garantizar el bienestar colectivo y la defensa del interés social y no de un partido político, un sistema judicial que está cooptado y dividido entre 3 partidos políticos que debería ser independiente para dar las garantías constitucionales a través de la sala de manera adecuada, así como otros procesos. Entonces usted tiene que verlo desde una manera holística y cuando se habla integral se está hablando de acomodar todo el marco normativo a que el proceso electoral funcione. Pero ¿cómo es posible que usted tiene consejeros que se ausentan de las sesiones y nadie les aplica las sanciones que la ley establece? Y obstaculizan el proceso con ausencia. Y entonces ponen suplentes que también ejecutan el mismo proceso y todo queda en la impunidad. Digamos, la sanción, el cumplimiento de la ley, la ejecución de la ley son temas que se deben resolver y a mi criterio eso debe ser prioridad inmediata. Sí, Ramón, por eso yo les he propuesto que se trabaje un código electoral, donde en el código electoral esté comprendido todo, el tema de organización administrativa de las elecciones, esté comprendido los procedimientos jurisdiccionales, esté comprendido el financiamiento político. ¿Por qué, Ramón? Y otras opciones adicionales.
Porque usted cuando hace una reforma integral, lo que le ha dicho la Misión de Observación Europea, es que no parche, sino que cree todo el ecosistema electoral que le permita tener una armonía. Esa ley procesal electoral ha sido diseñada posterior a la redacción de la ley y han tenido ahí ciertos obstáculos. Además, la gran transformación que nosotros vimos en esta ley del 2021, Ramón, que entró en vigencia a mediados de 2021, el final, mire, el gran problema es que incorporaron a Libertad y Fundación dentro de la Junta Receptora de Votos, porque así dice la ley, que los 3 partidos mayoritarios van a tener la representación en las mesas. Aunque no lo diga expresamente, se dividieron el Consejo Nacional Electoral y hablan de algunas reformas adicionales, pero quizá la que destaca más, haber separado la función jurisdiccional de la función administrativa de las elecciones. De ahí pare de contar, de ahí tenemos igual problema en todo lo que mencionaba aquí Luis hace un momento, entonces, y toda la lista que usted tiene ahí. El detalle, Ramón, es que no han habido reformas sustanciales. Cuando la misión de observación les dice, tengan una reforma integral, nosotros aspiraríamos, Ramón, a que trabajen un código electoral. Hay tiempo. Mire, la comisión que ha sido nombrada lo que debe de hacer es contratar una comisión redactora, como se hacía en los congresos anteriores, porque que técnicos, especialistas trabajen, le elaboren un buen código electoral, proceder a socializarlo y ahí que procedan a aprobarlo y ratificar, porque el mismo va a conllevar algunas veces reformas constitucionales, porque mire, ya las elecciones no pueden ser realizadas, Ramón, el último domingo de noviembre. Queda muy poco tiempo para que se haga todos los procesos de impugnación, todos los procesos relacionados también. Entonces, para usted hay que cambiar la fecha. Es lo más recomendable, Ramón, porque usted vio cómo estuvimos de ajustados, que casi llegamos al 27 de enero y ya no digamos el Congreso que realizaba sesiones 7 días antes. Entonces, eso es lo que tenemos que aspirar nosotros, Ramón, a verlo integral, la integralidad, discutirlo con suficiente antelación, porque lo que se hace en la carrera termina mal. Termina mal. Ahora yo les consulto, ¿usted creen que en esta nueva conformación de órganos electorales o de instituciones electorales podrían haber sorpresas? ¿Podrían haber sorpresas en el futuro? Mire, yo pienso que ahorita el mover está en tratar de generar ese amedrentamiento, a través de la figura del juicio político. Ahí hay que verlo de esa perspectiva. Esto se está utilizando políticamente, no bajo el precepto institucional que debe llevar. Probablemente hayan cambios en la conformación del Consejo Electoral. Tenemos 2 consejeras que tienen permiso para ir a ser funcionarias. Tenemos un consejero que anda preventivamente evitando algunos tipos de procesos que se le pueden venir encima. Entonces, digamos, probablemente haya algún cambio. Pero hay que tener claro algo. Quien hace la ley hace la trampa. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que va a seguir integrando Libre, Partido Nacional y Partido Liberal? Sí, eso no va a cambiar. Los próximos consejos nacionales electorales. Y es lo que Kenneth dice que no, ya me va a decir por qué Kenneth niega esta. Porque para eso hay que cambiar la ley. La ley no habla tácitamente de Libre, Partido Nacional y Liberal. No, habla de los 3 partidos más votados en la última elección primaria. Para la integración de la JRB. No, también del Consejo Electoral, del Pleno. No. Es por nominación, pero por el Pleno no. Ahí va. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los únicos partidos que hacen primarias? Siempre van a estar ahí. Es decir, esto se diseñó para un tripartidismo. Lo que Libre deberá afrontar ahora es la probabilidad de un bipartidismo agarrado de la mano permanentemente como era antes. Pero para eso se debe resolver un problema interno en el Partido Liberal. Le consulto, antes de que me conteste también Kenneth, ¿usted cree que se puede derrumbar un tripartidismo en Honduras para integrar estos órganos electorales? Es que el tripartidismo está. Bueno, pero yo digo para conformar estos órganos electorales. Es que así está. O sea, Ramón, cada partido propone, negocian, yo quiero a Kenneth, no, pero yo no te acepto a Kenneth, te lo acepto solo si me aceptas a Ramón. No, pero yo no quiero a Ramón. Ah, bueno, entonces aceptame a Carlos para que... Y así se arma. Se lo voy a plantear fácil a Kenneth. ¿Usted cree que va a seguir integrando Libertad y Refundación los próximos órganos electorales? Junto con el Partido Nacional y Partido Liberal, al que le llaman el bipartidismo ganador del último proceso electoral en Honduras. Mire, Ramón,
Como bien le decía Luis a usted, la ley establece que las juntas receptoras de votos se conforman por los 3 partidos que han obtenido la mayor votación en la última elección. Primaria. Primaria. Ya se sabe que ahí están los 3 que conocemos. Aunque en el Consejo Nacional Electoral la elección de los consejeros no diga que son de los 3 partidos políticos, ellos se los repartieron de hecho, ¿verdad? Y los colocaron uno a cada uno. Ahora, si se da la reforma por la que nosotros abogamos, que creemos que tal vez el Congreso llegue ahí y emita una nueva ley electoral o un código electoral, yo creo que ahí sí se van a quitar al libre del esquema. Van a hacer algún proceso de selección, van a realizar el proceso meritocrático y se van a quitar al libre del camino. Eso yo creo que sí va a pasar, salvo que a última hora haya un acuerdo político en el Congreso, no los ocupan. Esa es la gran ventaja que tiene el Partido Liberal y Nacional ahora. Y si usted me pregunta políticamente hablando, yo no dejaría vivo ese argumento. Realmente por el daño que se ha ocasionado el proceso electoral. Y por eso los partidos políticos, si fueran sabios, se dieran cuenta de que tienen que ciudadanizar el Consejo Nacional Electoral para evitar que otra vez se les vuelva a presionar desde un partido político. Bueno, la segunda pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, ya estamos en la parte final del programa. Conclusiones, por favor, Luis León. Bueno, yo creo que se necesita diputados con pensamiento, ideas claras, que entiendan estos problemas. Tenemos un 86% del Congreso de gente nueva que tiene que aprender sobre esto, no conocen esto, fueron candidatos, pero no entienden cómo funciona y deben aprenderlo. Necesitamos coherencia, claridad y sobre todo entender que los procesos electorales no son para los partidos políticos, son para el pueblo. Así que si ponemos al pueblo por delante, tal vez se puedan hacer buenos cambios. Importante, Ramón, no olvidar en el Congreso Nacional que lo fundamental de las reformas electorales son fortalecer la institucionalidad. Queremos ver un CNE fortalecido, teniendo su propio sistema de transmisión electoral, software propio, como lo es en muchos países, teniendo su propia capacidad en materia técnica o electrónica, teniendo todos los... Ahora ya no se habla de biometría digital, sino biometría facial, ¿verdad? Sí. Teniendo ya esa característica esencial de pasar a la modernidad e implementar las reformas legales necesarias para cambiar esto. Pero sí, no deben olvidar que eso que les ha dicho también la Unión Europea, Ramón, es el fortalecimiento institucional. Si van sobre ese camino, creo que podremos tener unas elecciones en el 2029 que fortalezcan el proceso electoral hondureño. Si no lo hacen, vamos a tener quizá este problema que tenemos ahora o peor. Bueno, gracias, Ramón. Yo lo que condeno, amigo y amiga televidente de Día Político, es la hipocresía política en el país. Porque cuando se está en la llanura y en oposición, hablan de hacer los cambios electorales habidos y por haber para mejorar la democracia y los procesos electorales y fortalecer las instituciones del Estado vinculadas al proceso democrático. Pero cuando ya están en el poder se les olvida fácilmente. De acuerdo. Porque conservar el poder le garantiza estabilidad en muchos aspectos. Por eso la hipocresía política es condenable desde todo punto de vista. Y así como mis invitados hoy me lo han dicho, creo que nos unimos todos los hondureños, es urgente hacer reformas electorales y fortalecer instituciones como Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia y todas las vinculadas, inclusive las Fuerzas Armadas de Honduras. Gracias, señores, muy amables. De acuerdo, un placer, Ramón. Gracias. Hasta aquí el programa, que pasen todos una feliz noche.